siendo cada uno de ellos. Le llamaban el Día del Presidente. Para seguir haciendo del nuestro un México mejor. Que esto nos sirva para reafirmar la fe en nuestro futuro. Los informes de gobierno tienen una historia muy antigua. Se remonta a la Constitución de 1824 y el primer presidente que presenta un informe es Guadalupe Victoria, aunque él no tenía tanto la obligación como cada uno de sus ministros. En la Constitución de 1857, en el artículo 63, ya se habla del informe presidencial. Para la Constitución de 1917, la obligatoriedad de rendir el informe ante el Congreso se traslada a otro artículo, el 69. Había una gran inestabilidad política. Por ejemplo, Antonio López de Santana llegó no a informar, sino no tanto a rendir cuentas, sino que llegaba a pronunciar discursos políticos. No cumplió con el mandato constitucional en cierta forma, aunque sí se presentó ante el Congreso. Benito Juárez pudo presentar ante el Congreso su informe y a partir de 1877 el general Porfirio Díaz, presidente, estabilizó la vida política y se volvió ya una práctica anual. Por cierto, a Benito Juárez le fue muy bien al rendir su informe en un Congreso dominado por liberales. Y Porfirio Díaz tiene el récord de mayor número de informes presentados, 61 en 3 décadas de gobierno. Imágenes en sepia y blanco y negro nos recuerdan el paso de los presidentes en vehículos descapotados, donde el pueblo les rendía honores bajo una lluvia de confeti. El primer presidente en acudir en un auto descubierto fue el presidente Adolfo de la Huerta. A partir de ahí se empezaron poco a poco a trazar rutas de tal forma que permitían que el presidente se empezaran a desplegar a su alrededor pues una serie de operativos para cerrar calles, para echar confeti, para estar siendo aplaudido por todos los sectores. De hecho, al presidente José López Portillo es el que le corresponde ya acudir al Palacio Legislativo de San Lázaro. Es el primer presidente en el que ya acude a esta presentación. Pues antes, el recinto estaba en lo que hoy es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Fue hasta 1994 con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari cuando se hizo una reforma a la Ley Orgánica del Congreso que permitió que las interpelaciones o desahogos de la oposición encontraran un espacio mediante lo que hoy se conoce como los posicionamientos de los partidos políticos representados en el Congreso. En 2008, murió y fue sepultado el Día del Presidente. El Congreso aprobó una reforma constitucional al artículo 69 para que Felipe Calderón no tuviera que pasar el trago amargo de ser interpelado en un Congreso y un país polarizado. Del informe imperial, donde no se podía verdaderamente ni permitir el vuelo de una mosca, hasta llegar al asunto de quitar el informe presidencial porque no había buena relación entre un ejecutivo y el Congreso. Felipe Calderón se fue al Palacio Nacional a dar un mensaje y el informe lo envió por conducto de su secretario de Gobernación en unas cajas. La obligación de presentar un informe por escrito y no acudir en forma presencial a la apertura del Congreso de la Unión. Se dio el fin a lo que se conocía como la ceremonia del presidente. De Guadalupe Victoria al inédito mensaje de Enrique Peña Nieto en el Campo Marte, los informes presidenciales, con su respectiva coyuntura, escriben la historia de la República. Selene Ávila, Proyecto 40.